Vamos a saludar a Manuel Malaver, él es analista político en Venezuela, columnista de diarios importantes en Venezuela. Manuel, buena tarde, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos. ¿Cuál es la percepción tuya de lo que ayer ocurría en Venezuela de este encuentro? Es decir, nunca se puede complacer a todos. Hay quienes piensan que sí, que había que hacerlo, que fue un oxígeno para la oposición, poder llegar en cadena nacional, digamos, al territorio venezolano, al pueblo venezolano. Hay quien dice que allí se pudo ver las dos maneras de asumir un país, las dos maneras de asumir la política. ¿Cuál es la percepción de Manuel Malaver? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a toda la gente de NTN 24, un canal muy querido por Venezuela, en Venezuela. Bueno, yo creo que fue francamente positiva el evento. Hacía falta que los dos factores que definen la actual crisis política venezolana se vieran frente a frente, discutieran, conversaran, y si lo hicieron en una cadena nacional que además se transmitió a todo el mundo, me parece que fue excelente. Yo creo que el mundo y sobre todo Venezuela vieron de qué se trata la crisis venezolana, quién es cada quien es cada grupo, cada factor, y cuáles son sus ideas, su visión del país, y aparte de obtener la mejor información sobre la crisis, también pueden tomar sus posiciones. Esa es una cosa. La otra es que de ahí se puedan instrumentar los pasos, se pueda dar curso a un proceso a través del cual empiezan a solucionarse estos grandes problemas que tiene la crisis venezolana, que tiene el atasco venezolano, y sin cuya solución no es posible que la crisis se solucione ni que el país salga adelante. Ahora, yo quiero compartir tanto con Manuel Malaver en Caracas como con Jairo Libreros, que nos acompaña en el estudio, una frase de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que ayer parecía desencajado, digamos, dentro de este intento de diálogo que se estableció ayer. Hoy, en un acto público, Diosdado Cabello se refirió a lo que fue el encuentro de ayer. Y quisiera compartir con ambos, y con nuestra teleaudiencia, por supuesto, las palabras del presidente de la Asamblea. Que estaban sentados ayer es lo mismo que los que están en la calle llamando a la violencia. Nadie vaya a confundirse aquí. Y esos no, jamás y nunca. Ayer dijeron, no, que nosotros sí nos hemos distanciado de la violencia. Embusteros, mentirosos, ¿vale? Ninguno ha dicho repudiamos la violencia y se ha parado. ¿Sabe por qué? Por cálculo político. Y el que crea, que tenga dudas, que allá en la derecha va a encontrar las soluciones para este país, primero hay que hacerle entender que está equivocado. Hay que llamarlo y decirle las cosas, que está equivocado. La derecha venezolana solo se pelea por parcelas de poder entre ellos, por ver quién se queda con el botín, con un gran plan comunicacional mediático para hacer ver en los demás lo que ellos hacen. Manuel, bueno, después de un encuentro como el de ayer, uno no entiende, o sí entiende dentro de lo que pareciera ser este perfil que ha querido dibujar Diosdado Cabello cada vez que habla, ¿no? Es una revelación, Idania, de la división que existe en el gobierno venezolano. Existe indudablemente una parte que yo llamaría civil, una parte con cierta propensión al pacifismo, al diálogo, en la cual está a la cabeza el presidente Maduro, muchos hombres de su gabinete, de los poderes públicos, pero tienen la presión de este sector militar radical, talibán, que dirige Diosdado Cabello, que por alguna razón no quiere que haya paz ni diálogo en Venezuela, sino que la solución de este problema se haga a plomo limpio. Estos son ciudadanos que están incursos en delitos
de violaciones de los derechos humanos son ciudadanos acusados de corruptela enorme, de tener conexiones con la delincuencia organizada y lógicamente le tiene pánico a cualquier acuerdo, a cualquier arreglo de paz que los dejaría a ellos muy mal colocados. Se habla mucho, Idania, de que hay una división en la oposición entre un sector radical y un sector que tiende más al diálogo, a la conversación, pero es más profunda la división en el seno del gobierno. Tú podrías suponer de que tanto los sectores que estaban al diálogo en la oposición podrían hablar hoy y mañana y llegarse a un acuerdo, pero por lo que estaba diciendo hoy Diosdado Cabello, eso no existe en el gobierno. En el gobierno existe un enfrentamiento en cuanto a cómo enfrentar la crisis, a cómo se resuelve esta crisis, y ese enfrentamiento lo personifica el presidente Maduro y los ministros que estaban ayer en esa reunión y el señor Diosdado Cabello que estaba ahí, pero que ni habló, y las veces que se vio en cadena fue prácticamente boicoteando la reunión. Entonces, eso quiero yo resaltarlo mucho a través de NTN 24, que es un canal que se ve en América Latina, que que no es tan fuerte la división en la oposición como la que hay en el gobierno. Y las palabras hoy de Diosdado Cabello no fueron más demostrativas. Claro. Ahora, nos acompaña Jairo Libreros, es nuestro analista permanente, y le iba a preguntar su opinión, pero no, él quiere hacerle una pregunta a Manuel Malaver. Señor Malaver, ¿qué tanto pierde Diosdado Cabello con este acercamiento entre la oposición y el gobierno Maduro? ¿Será que esto refleja la crisis interna y de manera particular que queda descolgado el presidente de la Asamblea Nacional? Buenas tardes, Jaime. Mira, Jaime, el gran perdedor de lo de ayer fue Diosdado y el sector radical del ejército que comanda, que es un sector que nunca aceptó de buena gana la sucesión de Maduro y prácticamente se ha dedicado a boicotearla. Todas las acciones violentas que se han llevado a cabo desde el gobierno contra la oposición en este último año, el año de Maduro, prácticamente las ha encabezado el señor Diosdado. El señor Diosdado, desde la Asamblea Nacional, es quien ha mandado a golpear a los diputados opositores, es quien ha dirigido estas acciones ilegales de quitarle la inmunidad a los parlamentarios opositores, y este señor es el que está al frente de los militares que reprimen a los estudiantes en la calle, y es una fuerza poderosa, sí es muy poderosa, porque es la fuerza que podría perfectamente bien darle el golpe de Estado que muchas veces se ha anunciado contra el presidente Maduro. Ahora, hay una parte que me gustaría hacer y retomar algo que decía Nicolás Maduro el día de ayer, y allí sí quiero la opinión de los dos, porque me parece que este es un nudo gordiano y tiene que ver con los colectivos armados. Así como Maduro decía ayer, por ejemplo, si hay casos de torturas, díganme dónde, díganme cuáles son los casos particulares, y yo comenzaba el programa justo hablando con alguien del Foro Penal porque quería, de cara a la cobertura que hemos venido haciendo de la crisis venezolana, recordar la reunión que el Foro Penal mantuvo con el Ministerio Público, donde se le entregaron documentados 40 casos de tortura. Y la pregunta era, bueno, es que el Ministerio Público no le da esta información a Nicolás Maduro. Más o menos pasa esto con los colectivos. Hay pruebas documentadas de civiles con armas, colectivos armados que han llegado a Mérida, a San Cristóbal, a Valencia. Tenemos a la esposa de un hombre que fue asesinado por tiros de estos colectivos en el estado Carabobo, que hablaba y decía, yo los vi. No se puede negar la presencia de ellos. Sin embargo, Nicolás Maduro insiste en rescatar el quehacer social de los colectivos. Yo quiero que oigamos esta intervención de Maduro. Estoy de acuerdo. Yo pido respeto por los colectivos. Como hizo el compañero Diosdado. Los colectivos son
en esencia, grupos de trabajo social que trabajan por la salud, por la cultura, por la comunidad, por 1000 cosas. Claro que hubo colectivos en este país, en el pasado, que tuvieron que buscar armas. Sí, los hubo. Para defenderse de la delincuencia, del narcotráfico. Y algunos que creían en la toma del poder por la vía armada. Claro que los hubo. Creo que, es decir, esto es un nudo gordiano porque hay que aceptar de alguna manera, es lo que ha pedido la oposición, que se acepte la presencia de estos colectivos armados, lo que han hecho en la Universidad Central, por ejemplo, para no ir más lejos, cuando agreden, disparan o desnudan a los estudiantes. ¿Por qué, le pregunto a Manuel Malaver, esta defensa a ultranza de todo el Ejecutivo en pleno de los colectivos? Mira, Idania, si sigue el discurso de Maduro, te das cuenta, y Jaime también puede entenderlo, y lo debe haber visto ya, que Maduro tiene un mensaje ambivalente, muy ambiguo. Algunas veces yo lo veía apoyando el diálogo, la reunión con la oposición, eso era en la mañana, y en la tarde salía diciendo que la oposición era una serie de terroristas, golpistas, que no quería reunirse con nadie. O sea, parecía que él recibía una línea en la mañana, la anunciaba y al mediodía alguien lo presionaba para decir lo contrario y él lo hacía. Y eso tiene esa explicación en que él es un político muy débil. Nicolás Maduro llegó al poder sin tener una fuerza real que lo apoyara en el gobierno, porque no había hecho una carrera política de calle, no había hecho una carrera política en la base del PSV, en las bases del gobierno, y solamente había sido un funcionario de menor categoría en la Asamblea Nacional, y de ahí lo tomó Chávez y lo tuvo 6 años en la Cancillería, viniendo muy pocas veces al país. Entonces, él es presidente de la República sin liderazgo y sin fuerzas reales que lo apoyen. Entonces se siente que sí quiere ser presidente de la República, pero para ser presidente de la República se necesita más que ganas, sobre todo en Venezuela, y entonces con esa extrema debilidad tiene que escorar en la mañana hacia los factores más pacifistas del gobierno, y en la tarde tiene que escorarse del lado de Diosdado Cabello, que es realmente quien tiene el poder. Si en un régimen autoritario el gobierno vamos a definirnos como un hecho de fuerza, es el señor Diosdado Cabello con sus generales del ejército, que fueron los que dieron el golpe con Chávez, los que siempre acompañaron a Chávez, los que sostuvieron a Chávez los 14 años en el poder, los que realmente hasta este momento gobiernan en Venezuela. Hay una gran puja entre ese sector y los factores civilistas del gobierno, claro, y ya veremos hacia dónde conduce esa contradicción. Ahora, le pregunto a Jairo, ¿cómo establecer o intentar establecer entonces este diálogo con esas posiciones ambivalentes, como señala Manuel Malaver, que pueden percibirse en Nicolás Maduro? Y Daniel, yo creo que un punto determinante aquí es establecer condiciones de diálogo. Si la mesa de unidad democrática, los líderes de la democracia en la oposición hoy día establecen cierto tipo de condiciones especiales para mantenerse en la mesa, para continuar en el diálogo, yo creo que se pueden superar no solamente las crisis internas que ocurren en el gobierno de Maduro, particularmente en su grupo político que está fraccionado, como estábamos discutiéndolo, y creo que ese tipo de medidas giran en torno de limitar la capacidad que tiene para hacer represión política a los diferentes cuerpos que componen la Fuerza Bolivariana Armada. Ahí hay un punto esencial. Otro tema que creo que vale la pena traer a colación es darle mayor publicidad a todo tipo de acercamiento y a las diferentes reuniones que se puedan suceder con base en esta primera iniciativa. Creo que el tema de la transparencia, que no ha sido precisamente una de las características más importantes del socialismo del siglo XXI, particularmente lo que ha ocurrido en los últimos meses, le puede dar un aire importante, porque como nos decía nuestro analista en estos momentos, el presidente Maduro dice una cosa en la mañana, por la tarde influido por diferentes actores que están en capacidad de hablarle al oído, termina por cambiar sus decisiones. Y Daniel, yo creo que si hay mayor transparencia, independientemente de las decisiones, se puede hacer un acto que permita mejorar el acercamiento. Creo que esos dos puntos son vitales. Quiero agradecer a Manuel Malaver, analista político, por acompañarnos en vivo y directo desde Caracas, Venezuela. Manuel, buena tarde.
Buenas tardes a ti, Jairo. Encantado de compartir con ustedes.